Distintos temas hay hoy en la opinión pública, lógicamente, reforma del sistema, ¿no? De la defensa nacional, no sistema, sino de defensa nacional, por una parte, que lo vamos a dejar para tratar a lo último, por otra parte, también financiamiento de partidos políticos. Este es un tema bastante crítico que viene postergado desde hace muchísimo tiempo y cómo recuperar los sectores medios por parte de Cambiemos. Álvaro Sicarelli, ¿cuántos desafíos? ¿Cómo estás? Jorge, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Y sí, arrancando por los temas que tienen que ver con la denuncia de aportantes truchos, no solo en Cambiemos, sino también involucran al Frente Renovador, a Unidad Ciudadana y a algunos partidos intermedios. Esto es otra de las grandes deudas a la democracia y en democracia, que tiene que ver con la sanción de una ley de reforma política y una nueva ley de financiamiento de la actividad partidaria y de los procesos electorales. Quiero decir, esto que sucede no es algo que aparece por ósmosis y de la nada, sino que es el grano que explota luego de muchos años de olvido, desinterés y también de falta de acuerdo entre las principales fuerzas políticas para darle una solución. ¿Cómo se puede financiar un partido político y cuánto dinero se puede destinar a una campaña política y cómo se rinden esos dineros? Y agregaría más, ¿quiénes son los encargados de administrar y de rendir ese dinero? Eso es clave. Bueno, ahí hay un proyecto presentado, justamente que lo quería compartir con vos, Álvaro, de Máximo Kirchner, el diputado, que me parece bastante potable. Quiere democratizar el financiamiento de los partidos políticos, hacer de todo esto que para una participación activa del Estado y a su vez pretende sancionar a quienes violen esta ley con más participación del Congreso. ¿Te digo realmente lo que pienso? Sí, sí. ¿Es Máximo Kirchner el autor? Sí, sí. A mí me parece que un proyecto de ley presentado por Máximo Kirchner tiene la misma validez que un proyecto de violencia de género presentado por Barreda. Sinceramente, ¿no? Que el hijo de dos presidentes, no, a mí desgraciadamente ni me hace reír porque realmente es bochornoso, que el hijo de dos presidentes que en el transcurso de sus mandatos tuvieron el escándalo de la efedrina, el triple homicidio a través de ese mismo escándalo, el aprisionamiento del superintendente de servicios de salud, Capaccioli, en el medio de las valijas de Antonini Wilson y tantos otros casos que quizás no conocemos, que tienen que ver con la forma ilícita en la cual el Frente para la Victoria financió todas sus campañas del año 2003 en adelante, realmente me parece como mínimo una falta de pudor por parte del diputado Máximo Kirchner. Por otro lado, incongruencias totales. ¿Más participación del Estado? ¿Cuánto es el porcentaje de aportes que brinda, o mejor dicho, cuál es la participación del Estado en la masa utilizable de dinero en las campañas políticas? En Argentina es más del 70%. ¿Qué estamos buscando? Que el Estado financie el 100% de las campañas políticas para que después, con discrecionalidad, sea el Estado el que decida qué monto va a cada fuerza política. Hoy se utiliza, por ejemplo, el uso proporcional por el voto, otorgado por la cantidad de afiliados. A mí me preocupa, y más viniendo, digamos, de alguien que referencia a un partido y a un gobierno que no se caracterizó por la imparcialidad en la administración de los recursos públicos. Pero bueno, es diputado de la Nación, algo tiene que hacer. Defensa Nacional, Álvaro. Bueno, en relación a la propuesta o a la presentación de una propuesta de reforma del sistema de defensa nacional que hace el presidente Macri esta semana, lo hace dentro del marco de lo que establece la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas, que implica mejor equipamiento, mejor preparación y redefinir los objetivos estratégicos de las Fuerzas Armadas y de la política de defensa nacional. Quiere decir que lo que hace el presidente Macri no es una distorsión de la normativa vigente, todo lo contrario, amplía y da un mejor marco legal a lo que ya incluso el gobierno anterior, el de Cristina Fernández de Kirchner, con la gestión de Nilda Garré, de Purricelli y de Agustín Rossi, venían haciendo, que era darle cierto grado de participación a las Fuerzas Armadas en el soporte logístico de la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico. Lo que no hace, y acá, porque me parece que esto es importante, leer la normativa, ¿no? Que es el decreto 683/2018, que modifica el decreto 727/2006, que fue firmado por el presidente Néstor Kirchner en ese momento. Lo que plantea es darle un marco legal a las acciones de actuación conjunta entre Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad en estos casos, sumándole además desafíos
que en estos 35 años que ha atravesado la Argentina en democracia se fueron modificando, como por ejemplo la ciberdefensa, el ciberterrorismo. Hoy, si bien... ¿Cuántas enmiendas? Muchísimas, claro. Bueno, es porque además la realidad mundial es tan dinámica, Seguro. es tan dinámica. Hasta hace 2 meses atrás teníamos un severo riesgo de una crisis nuclear a través de Norcorea. Viajó a Singapur Donald Trump, se reúne en una cumbre con el líder norcoreano y automáticamente ese peligro nuclear queda neutralizado. ¿En cuánto? En horas de negociación. Digo, el sistema de defensa nacional argentino no puede estar ajeno a esa dinámica y tiene que adecuarse. Por otro lado, esta idea que están dando ciertos sectores de la oposición sobre que vamos a encontrar la ciudad de Buenos Aires, los principales distritos del país o los asentamientos donde viven personas en situación de vulnerabilidad social plagados de efectivos militares con metralletas, con tanquetas, no es cierto. No va a suceder. Lo que ha sucedido en México o lo que ha sucedido en Colombia antes del gobierno de Álvaro Uribe no va a pasar en Argentina. Me parece gravísimo que dirigentes políticos, que exfuncionarios, que analistas políticos y periodistas estén malinformando y generando temor en la sociedad por algo que no va a suceder. Nada muy distinto de lo que se hizo, por ejemplo, durante el caso Santiago Maldonado, cuando se decía que Macri había reinstaurado el sistema de torturas y desaparición forzada de personas. ¿Cómo se mezclan las cosas, ¿no? O sea, muchas veces pienso, Álvaro, si está hecho accidentalmente o realmente es racional. Yo pienso que es mucho de todo esto es emocional. Y a veces pienso, ¿no? el cuadrante ideológico está muy embebido, ¿no?, de la cuestión emotiva, y la cuestión emotiva a veces deja de lado a la razón. Sí. Yo creo que acá, y sigo sosteniendo, acá hay sectores políticos y sindicales o que están vinculados con ellos que no pueden vivir la abstinencia del poder, de estar ausentes del poder, de no gobernar más. Pero no gobiernan más porque se los corrió arbitrariamente. La gente no los ha votado. Y no los ha votado en el 2015 y no los volvieron a votar en el 2017. E incluso si uno hace una sumatoria del promedio de todas las encuestas de opinión pública, escenarios de balotaje, imagen de los dirigentes, Cambiemos volvería a ganar casi en primera vuelta las elecciones del año 2019 por diversos factores. No tanto quizás por acierto del propio gobierno, pero volvería a ganar. Y la pregunta es, ¿van a seguir sosteniendo esta actitud de anteponerse a cualquier política activa que el gobierno quiera llevar adelante en favor de modernizar el Estado, de transparentar el Estado? Volviendo al tema de los aportes, la reacción de la gobernadora, que fue inmediata, sale la denuncia, se presenta a una conferencia de prensa, se presenta ante la justicia y saca de sus lugares de función pública y partidaria a los responsables de la administración de los aportes. Yo esto no lo vi en los dirigentes del Frente Renovador y de Unidad Ciudadana, que también están cuestionados. Sergio Massa y sus dirigentes, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner o Máximo Kirchner, salieron a decir algo en relación a aportantes que se llaman por ejemplo, o que son todos Pérez, 800 millones de Alberto Pérez, por ejemplo. ¿Ha salido alguno a decirlo? El comportamiento de la gobernadora también marca un quiebre. Es poner la cara inmediatamente que se hace la denuncia, separar de sus cargos a los funcionarios y responder ante la justicia. Después, caiga quien caiga. Álvaro, mencionaste encuestas, opinión pública. Ahí Cambiemos está, no digo en crisis, pero en algún problema. ¿Cómo recuperar a los sectores medios? Claramente en Argentina los sectores medios se recuperan, o mejor dicho, la adhesión política de los sectores medios a un proyecto político como es el de Cambiemos es con la mejora claramente económica, ¿no?, con la capacidad de consumo, la capacidad de ahorro, el bienestar general. Argentino está viviendo una crisis que tiene mucho que ver con cuestiones internas, no haber hecho un ajuste que se tendría que haber hecho en los primeros 100 días de gobierno, pero porque tampoco existían, ¿no?, las circunstancias y el escenario político que permitiera un ajuste de las características que hay que hacer en Argentina. Y por otro lado, la cuestión externa. Hay una crisis de monedas a nivel mundial y una guerra comercial que en un país como en Argentina, donde en cualquier lugar es un estornudo, en Argentina es gripe. Ahí también tenemos que debatirnos la vulnerabilidad del sistema económico argentina. Y también otro gran tema a mediano y largo plazo. ¿Queremos una economía dolarizada? ¿Queremos desdolarizarla? Puede ser que en Uruguay y en Brasil, donde hubo una devaluación de más del 10% de sus monedas, no se trasladó a precios y en Argentina sí. Digo, estas son las cuestiones que tiene que plantearse la dirigencia política para captar a esos sectores medios.
Pero ojo también, los sectores medios, como incluso otros sectores que fueron beneficiados de ciertas políticas, entre comillas, sociales, tienen que entender que la fiesta de los subsidios, las fiestas de los planes sociales, esto se tiene que acabar. No hay economía que lo resista. Nos quedan 2 minutos. Vos sabés que te cuento una experiencia. Estuve en Brasil en un momento de una profunda devaluación. Cuando me levanto le digo a mi familia el otro día, uy, esto, la calle va a ser un caos. Nada. Nadie estaba enterado de nada, o sea, la devaluación había sido en las pizarras, diríamos, ¿no? de la bolsa y del dólar, pero diríamos, el brasilero no registró eso, ¿no? O sea, ¿qué diferencia cultural en este Bueno, sentido? pero eso, ¿no? a ver, los sistemas económicos los constituyen los individuos, regulados más o menos por la administración pública, por los estados, pero somos nosotros. Yo siempre digo, no hay mayor poder para controlar la inflación que el poder del consumidor. En Estados Unidos, ¿qué exige el consumidor? Mayor competencia para ofrecer un mejor servicio a un menor precio. Y donde ven el consumidor que tal empresa se abusa, automáticamente sale a buscar a un competidor que le ofrezca el mismo producto, el mismo servicio. En Argentina no sucede eso. En Argentina, ante la mínima variación hay una remarcación de precios y aún así quizás la gente va y sigue consumiendo el mismo producto remarcado, lo que no genera por parte de los proveedores de servicios y de bienes, una actitud de generar un mercado más activo y más dinámico. Por eso me parece que es importante también que los sectores medios accionen también como consumidores para ayudar a combatir este flagelo que hay que resolver cuanto antes, que es la inflación. Gracias, Álvaro. No, a vos, gracias. Como siempre, y todo hay que tener presente nuestro rol, ¿no? Como ciudadanos, porque muchas cosas salen por presión ciudadana. Exactamente. Y tenerlo presente. Gracias a vos, Jorge. Gracias. Pausa.